A lo mejor no te acuerdas, hace ya un año, de todo lo que pasó en la primera de Mambo. Y para eso está esta canción que te canto. Todo empezó cuando... Julio Acabado, buscando su senda, se encuentra de golpe con que su primo es leyenda. Sin dudarlo, se acopla en mi vivienda y me convence para unir nuestras agendas. El dúo fracasa por los cuatro costados, peleas, trifulcas y muchos tarados. Pero Gustavo, que sabes que es siempre educado, cede ante las mañas de un ser tan pesado. De ahí para adelante aparece Candela, que pinta su vida de mil acuarelas. Pero ella se aprovecha de un espíritu abnegado y le deja maltrecho, herido, tirado. Gustavo crece, madura, es budista y eso le convierte en mejor artista. Eso es mentira, eso es mentira. Es una bola de tamaño industrial. Eso es mentira, eso es mentira. Una falacia complicada de igualar. Un engaño, una patraña, un comercial que te engaña. Un ñordo así de grande, un embuste elegante. Un mocazo si es batalla, fuerte fake, chisme canalla. Un bulo, una trola, un invent. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue? A ver... Julio vivía un bloqueo creativo, cosa que le pasa a los genios vivos. Se entera de que su primo, el cansino, necesita compañía y también mucho mimo. Y llego yo allí con mi buena intención de sumar mi talento y mi gran corazón. Y va y me desplaza, me echa de casa, me parte en la cara y yo en plan, ¿qué pasa? Y él me lo paga con aquella tía, la Yoko de Mambo, Kurnilov más arpía. Verle crecer es lo que quería, hacerle los coros, reventar a foros, nadar en tesoros, volver a conseguir un disco de oro. Eso es mentira, eso es mentira. Esa historia no fue lo que pasó. Eso es mentira, eso es mentira. Déjame que ya te lo explico yo. Yo estaba a gusto solo, vendí mi disco de oro. A ti nunca te gustó ella. Yo era un niño estrella. Tuve que ir a terapia. Nada rima con terapia. ¿Y el fan loco? ¿Y el rapero? Estaba crazy. Yo inventé un baile sexy. Del estrés casi vomito. Y yo en el club Julito. Un representante deprimente. Un director incompetente. Youtuber adolescente. Un talento deficiente. Un talento diferente. Fuimos un exponente de la mediocridad más evidente. La boy band. El sordomudo. Los mellizos, las visitas. La canción de los amigos. Espera, que sigo. Han matado a Javián y soy sospechoso. Ha estado una semana en el calabozo. Estrangulado. Disparado y drogado. No me imagino lo que habrá pasado. Tenía razones por habernos robado esa canción que tanto ha costado. No faltaban ganas. Tampoco motivos. Pero, joder, era mi amigo. Ya con los ciclistas fuera de juego. Somos los que se juegan el talego. No nos sale nada. Puri nos ha echado. Somos inocentes. Y estamos acabados. Aunque descubrí que Tony es una muleta. ¡Qué tontería! ¿En serio? ¡Quede ya! Cari, desde luego que he visto lo visto. No hace falta tener talento si hay un John Lennon que crees que lo tienes. Bueno, ¿qué? ¿Preparado para resolver mi primer caso? Dale, amiga. Venga, Triunfemos como si nuestros ex estuvieran mirando. Cuando quiera, estoy grabando. ¿Ya? Sí, estoy grabando ya. ¡Uy! Me habéis pillado. Bueno, hoy vamos a casa de mi cliente Javián Verdadero. Vamos a rodar su segundo videoclip. Bueno, lo voy a dirigir yo. Soy un poquito, ¿no? Multitarea, un poquito del Leonardo da Vinci de la calle, ¿no? Bueno, lo iba a dirigir mi sobrino, pero 300 pavos... O sea, perdona, Steven Spielberg. O sea, es un director de cine. Venga, vamos. Bueno, el videoclip va un poco como del resurgir de Javián desde los infiernos, ¿no? Sí, mucha velita, mucha telaraña, así, todo rollo Halloween, ¿no? Lo que viene siendo un poco los 90, ¿no? Que están de moda ahora también, pues eso. Tú sabes que nadie va a ver ese documental de mierda, ¿no? Bueno, era sorpresa, pero voy a hacer un spoiler. Perro Crazy va a hacer un contouring en el videoclip. Se dice featuring. Yo a Perro Crazy, bueno, lo lancé a la fama también. ¿Te acuerdas lo que tú me preguntabas cuando no eras nadie? No pienso decir esa tontería otra vez, ¿eh, Tony? Tío, me lo prometiste, ¿vale? Además está en el contrato. ¿Tony es Dios? Lo es. ¿Qué? Lo tengo aquí ahora mismo. Buenos días. Dígame. ¿Abre la puerta? Perdón, pero ¿tú quién eres? ¿Que quién soy, dice? ¿Que quién soy? Tú eres nuevo aquí, ¿no? ¿Tú eres nuevo aquí? Corta. ¿Estás grabando? Sí.
Buenos días, señor Domínguez. Buenos días. Un placer verle, como siempre. Y... quiero que sepa que es usted mi mayor referente. Ojalá yo algún día sea como usted, aunque eso es imposible. Muchas gracias, segurata. Pase. Esto ya uno se va acostumbrando, claro, porque todos los días, pues... Bueno, Javián es una renueva estrella y, bueno, está claro, en la edad de divertirse, de salir, ¿verdad? No salí. Estuve aquí bebiendo, creo. Yo he traído una receta que ha salvado conciertos y carreras. Es lo único bueno que me enseñó la arpía de mi madre. Lo primero, antidepresivo. Venga. Ahí está. Media tacita de café, muy importante, ¿vale? Paracetamol. Y un chorrito de ron. Una pizquita, ¿vale? Con esto, ¿vale? El desayuno de los artistas. Aquí está. Dale ahí. Dale. Ahí. Ahí está. Ya, dale. Yo no reparo en gastos para mis clientes. Por ejemplo, el catering, una cosa que a la gente no le da importancia, yo se lo he encargado al puto ganador de MasterChef. MasterChef 3, quedé cuarto. Bueno, igualmente es un lujo tenerte con nosotros, Juan. Muchas Me gracias. llamo Antonio, ¿vale? Oye, Tony. ¿Tú lo has dicho que yo soy prácticamente vegetariano? ¿Prácticamente cómo? Vamos a ver, yo amo a todos los putos animales. Lo que pasa es que no considero animales a todos los animales. ¿Entonces? Pues que para mí únicamente son animales los que cuando los llamo vienen. Entonces puedo comer perfectamente pues, pescado, marisco, gatos, si quisiera. Vale. Entonces no tiene ningún problema con esto, no tiene ningún problema. Bueno, qué exótico, ¿verdad? Lo que nos ha preparado aquí, ¿verdad? Que parece un colacao. ¿Qué es? Colacao. Soy intolerante a la lactosa. Coño, Juan. Javier, espera. Tony, ¿cómo está quedando? Bien, o sea, está colorido, ¿no? Está... A lo mejor no está un poquito exagerado. ¿Perdona? No. Esto es lo que se lleva desde 2018 y se lleva el ahumado de verdes con un amarillo que le he puesto ahí en el... Tú eres la experta, yo ahí... Quiero decir, no porque sea mujer y esté maquillando, me refiero... Porque yo no soy machista. Yo me refiero a que ella es la profesional de este... o esta... ¿Cuánto queda? Nada, ya unos 35 minutillos por ahí. ¿5 minutos? Sí, ya, nada, ya. Joder. Qué bien. Sí. Bueno, Poco. nada, esperamos aquí. Un poquito. Da igual. Perdón. Hostia. No me esperaba esto, ¿eh? ¿Por qué? Oye, te juro que es lo que se lleva, que yo te he hecho lo que se lleva, que te he hecho todo el couturing con las sombras negras, con el iluminador y... ¿Qué? Soy precioso. Ah. Venga, vale. Se me vienen las cosas. Yo es que tengo un don. Yo creo que tengo un don para... Y por eso quiero hacer el documental. ¡Hombre! ¡Ya está aquí el camello, por fin! ¡Joder! ¡Qué racistilla! ¡Qué racistilla! No, hombre, este no es el camello. El camello es este. Ese. Este es el bailador del videoclip. ¿Cómo va? Tiene que ser bailarina, ¿eh? Y hace twerking y rozarse con cosas. ¿Qué pasa? ¿Que por ser un tío no puedo hacer twerking perfectamente? No debería. Que yo que lo de las buenorras de videoclip en 2018, eso ya está... es muy machista. ¡Pero son tradición, joder! El bailador tiene razón. El bailador tiene razón. Además, la segunda canción, esta buena no es. Es una puta mierda. Mira, revolución. Cambiamos la chica florero por este tío. Pues eso no es en años 90, ¿eh? Pero será un grito feminista de Javián. ¿Sabes? Es
Mira qué espalda, mira qué pelo más largo, ¿eh? Mira, ¿eh? Esto representa la fuerza de la mujer española, ¿eh? Además, pertenece a una minoría. Esto es combo. Vamos a ver, Tony, que es un gitano ciclado, que no hace piernas y además le va a quedar vestido de cuero todo prensado. Piénsalo. Pero que yo sí que decía algo bien. Exacto. Un puto viral. ¿Eh? Vale, atento, que esto es serio. Paso, salto sexy, siempre mirando a cámara. Serpiente sexy. Te acercas a perro crazy y le agarras sexymente. A mí que no me toque, ¿eh? Qué homofobiquillo. Mira Tatu, ¿eh? Eso lo petaron en Eurovisión. ¿Y qué eran? Eran dos tías que no sabían ni cantar y ¿qué hacían? Tocarse, era lo único que hacían. Eso es muy años 2000, eso está de moda. Tú sabes que este tío no es ni bailaor, ni bailarín, ni nada, ¿no? ¿Pero qué dices, chaval? Que mi padre es Manojito de Lebrija y mi madre es la Salamanquesa de Utrera. Soy una mayo. Pues baila. ¡Venga, baila! Baila. Voy a ir ante el servicio. ¿Ya la has puesto nervioso? ¿Qué? ¿Qué pasa? Si ya está. Si yo ahora ya le quedé el omóplato y ya luego bajo al codo. ¿Eh? ¿Y ya? Hostia, ese es el vestido de cuero. ¡Oye! ¡Lo sabía! ¿Qué coño hace? No. Esto no es lo que parece, primo. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Pues Sí, es lo que parece, Bueno, pues te has equivocado de vídeo, porque en este canto yo tengo puta pistola y me la suda disparar. ¿Qué pasa, que no me crees? Sí, te creo, primo. ¿Pero qué estás haciendo, tío? ¡Impedí un puto robo en tu puta casa! Vale, tranquilo, colega. ¡Estoy puto tranquilo, mira! ¿Esto estaban robando? ¡Que sí! ¿Y la maquilladora? Pues habrá ido con él. Estaban compinchados seguro. No creo. Ella nunca me haría nada malo. La coreografía de este videoclip también es mía. A mí me gusta siempre aportar un poco de talento y de creatividad a todas las cosas que hago con mis artistas. ¡Hala! ¡Vamos al lío! ¿Ha quedado sexy? Sí. Lo tenemos. ¡Venga! Vale, corten. Paramos, a ver. Javián, estás muy serio, tienes que sonreír más. Pero, Tony, la canción va sobre un niño que perdió a toda su familia en la guerra. Parece que me alegro. Qué inocente eres. Eso a tu público se la suda, hombre. Ese es joder niño, hombre, claro que sí. No. Quiero decir que a la gente la letra de las canciones se la suda. Mira, people. Venga, vamos a hacer otra, ¿vale? Repaso la treso y empezamos. Venga. Hostia. Hola, Julio. ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Javián? ¿Qué haces tú? Pues grabando un videoclip. Ah, ¿sí? ¿Y es tuyo o se lo robaste a un niño moribundo? Porque es muy feo lo que has hecho después de todo, ¿sabes? ¿Después de qué todo? Si tenías al chavaladito marginado. Eso es maltrato. Mira, yo nunca lo hubiera hecho eso, Javián, ¿vale? Porque era mi mejor amigo. Hombre, Julio, un poco sí. ¿Qué dices, tío? Eran bromas de colegas. No lo puedes comparar a robarme un tema. Eso es caer muy bajo, pero lo entiendo teniendo este mierda al lado. Por lo menos Tony ha sabido mirar por mí. A su lado me siento seguro. A mi lado, no duda. ¿Y yo? Que te dejé quedarte en mi casa, te alimenté hasta salir en el videoclip ese de tu grupo pachanguero de verano, ¿eh? Temazo, por cierto. Mira, Javián, yo sé que tú nunca me hubieras hecho esto. O sea, eres mi mejor amigo. El tercer mambo. Mira, Julio, tienes razón. Perdóname.
¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? No pasa nada, que yo controlo de cráneo. Tío, por favor, apaga eso, anda. Julio, Por favor, dime algo. Tranquilo, Javier, tranquilo. Grábame. Chicos, voy a solucionar esta crisis. ¡Tú! ¡Coño! ¡Javián! ¡Julio! Venga, a tranquilizarte a tu cuarto. Pero habrá que llamar a 061, ¿no? ¡Que tengo todo bajo control! José María, acompaña a su cuarto. Vale. Venga, deja la cámara. Venga. Julio está bien, ¿eh? No preocuparse. Venga. ¿Está muerto? No, respira y todo. Joder. Venga, ayúdame a llevármelo, venga. Que no lo veas. Policía, vengan, rápido. Vale, le pides perdón, ¿vale? Le pides perdón. Pues Javián es una persona que es muy sensible y está muy mal en lo personal. Él, pues ahora es un artista que necesita, ¿vale? Un poquito de... Venga. Que sí, joder, venga ya. Javián, máquina. Tss, crack. Campeón. Javián. Hostia, Tony, que está muerto, que está aquí colgado en la ducha. ¿Qué dice? Me cago en la puta. Que no respira, tío, que está muerto, tío. No me jodas, tío, que es que se ha matado por mi culpa, que ha sido por mi culpa. No se ha suicidado, tío, se ha hecho un David Carradine y no ves que no tiene pantalón. Pues claro que lo veo y que está todo empalmado también. Pero es que no quería que pensara que le estaba mirando el nabo, que se ha hecho un qué. Una asfixia torótica. La gente se estrangula en el orgasmo porque está de puta madre. Me han contado. Vamos, que se ha muerto haciéndose una paja. Joder, pa' uno que me sale bien, joder. Bueno, primo, escúchame, no te alteres, porque es que hay muchísimos artistas que venden mucho más muertos que vivos. ¿Vale? ¿Pero quién se va a tomar en serio esto? ¿Quién se va a tomar en serio esto? Que se ha muerto en medio de una paja, tío. Nadie va a poner en Twitter, va a poner paja. Joder. A no ser que tú y yo lo convirtamos en leyenda, tío. No, a mí no me metas en tu movida. Escucha, tío. El disco ya está grabado, ¿vale? Ya está grabado. Todo lo que queda es para ti y para mí. Solo tenemos que convertirlo en leyenda, tío, para que se venda su disco póstumo, tío. Pero vamos a ver, Tony, ¿tú no te das cuenta que para convertirlo en leyenda debería haber muerto como una leyenda, con una sobredosis o algo? Y no. Ayúdame a descolgarlo. Míralo, es perfecto, ¿eh? Nuestro Kurt Cobain. Pero, Tony, si Kurt Cobain se mató de un disparo... Bueno. Que yo tengo una pistola, ¿eh? Hostia. Y podemos escribir una carta de suicidio que hable mucho de mí. Claro, esa sería de puta madre. ¿Qué haces? ¡Coño, Tony, ¿qué me has dicho? ¡Suicidándolo! ¿Pero con un tiro por la espalda? ¿Qué es un suicida contorsionista o qué? Pero, espérate, vamos a ver, piénsalo mejor, un asesinato, más leyenda todavía, como Tupac. Eso es el día a día en Miami, esos son euros. Pero que hay un asesinato, coño, que hay un asesinato, joder, que van a investigar, que van a buscar un asesino, gilipollas. Pero tenemos abajo un tío inconsciente en el salón. Hostia. Bueno, esto también lo había pensado yo antes, ¿eh? Podemos coger la pistola, se la ponemos a él y él es el asesino. Eso yo lo había pensado antes yo. Mira, lo vamos a poner en el sofá, ¿vale? Con unos papeles de una ONG delante, ¿vale? Entonces la gente se va a creer que lo iba a firmar y no le ha dado tiempo. Lo van a amar, tío, lo van a amar. Somos ricos, tío. ¡Hostia! ¡La policía! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Esperadme, cabrones! ¡Hostia, espera! ¡La pistola! ¡Corre, qué buena idea! ¡Yo voy tirando! Pillo, cógeme la bolsa de la cámara, corre. Pillo, venga, vamos. Bueno, pues parece que tu primer caso no es caso. Un puto David Carradine. Pues lo siento, caña, pero mira, por lo menos has averiguado lo que ha pasado y has salvado al sospechoso. Le has hecho un favor. Bueno, lamentable, ¿eh? Que por suerte a Juli Mambo le encanta hablar. No son drogas, son proteínas. No, por favor. Pon David Carradine. ¡Suéltame, capullo! ¡Suéltame! Tú no sabes quién soy yo. Tira. Gran trabajo, sargento. Llevábamos detrás de Purificación Domínguez más de 10 años. Gracias, señor. Pero es mi trabajo. Su trabajo, pero ha hecho un buen trabajo. Y ahora, mis chicos y yo hemos pensado invitarla a tomar una copa ahí en el bar. Para celebrarlo. ¿Qué me dice? No, gracias.
Por otro lado, las cosas empezaron a arreglarse también para nosotros. Pues no me hagas daño, por favor, que aquí no hay dinero. Que esto es una revista de música que vale 5 pavos, no la compra nadie. ¡Que te calles ya! Pon ahí lo que yo te diga. Y letra por letra, ¿eh? Con todas las comas, todas las onomatopeyas, todos los símbolos, todo. Vale. Pero tú ponlo como de verdad sea bien. ¡Que vale! Venga, apunta ahí. Los mambos son unos cracks. ¡Que apunta, niño! Ya, niño. Niño, dame la bici. Pero, tío, que es de mi hermana. ¡Que te vaya, que me está poniendo nervioso, subnormal! Angelito se enfrentó a sus miedos por la fuerza y ganó. Aquello fue un gesto muy maduro. Bueno, más o menos. Nosotros fuimos a buscar nuestro amuleto, a pagar su fianza. Gustavo no quería, pero había que intentarlo. Oye, muchas gracias, chicos. O sea, no me lo esperaba. O sea, después de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Que eso es saber perdonar. Sois unos brontosaurios. Lo de perdonar, ya lo vamos viendo. Te hemos sacado de la cárcel porque queremos que vuelvas a representarnos. Eso sí, tu porcentaje va a ser una mierda. Hombre, claro, sí, sí, lo que haga falta, de verdad. No os voy a fallar. Pues ya veremos, ya veremos. Oye, disculpa, ¿soy Mambo? Sí. Perdón, ¿podemos hacer una foto con ustedes? Sí, claro. Venga, a la foto. Vale. La foto. 3, 2, 1. 1, 2. Ya. Muchas gracias. Gracias. Mira. Andrés Iniesta le pega una bofetada a una niña en Japón. O sea, que es verdad. ¿El qué? ¿Qué es verdad? Nunca le diremos a Tony que es un amuleto humano, porque se vendría muy arriba. Lo exprimiremos en silencio y punto. Tony, tienes que representar a unos amigos míos, ¿vale? Nos lo debes. Hombre, claro. Alejandra volvió a la televisión y los que la rechazaban empezaron a pelearse por ella. Era oro mediático por todo lo que representaba. Pero déjame hablar a mí, ¿no? Que yo a ti no te he interrumpido. ¿Eh? ¿Sabes lo que pasa? Que eres un perro flauta y un homófobo. Un combo. Cocao es el desayuno que aporta una energía extra a sus hijos. Bueno, 1, 2 o 3. Con ese ingrediente secreto que debería de estar prohibido. Antonio potenció lo que tenía y con su receta secreta del día del plan creó su propia marca que sin duda aportaba mucha energía extra a los niños en cada desayuno. El amor no es como era antes. Manuel se convirtió en una estrella de la ficción española, demostrando que ser guapo, de familia famosa y de escasa vocalización también era talento. A morir por amor. Más o menos. Amaya volvió a Instagram. Entendió por fin que ella no tenía la culpa de que hubieran tantos idiotas. Cobró 30.000 euros por este anuncio. El mejor rímel de plutonio para ser radioactiva. Yo no lo uso, porque está más que demostrado que produce cáncer, pero... allá tú. Flora hizo un anuncio de una famosa marca de ropa deportiva y pusieron su nombre a una calle en su pueblo. A la mayoría del mundo se la sigue sudando el taekwondo femenino, pero ahora a ella también se la suda a la mayoría del mundo. No a todos les fue tan bien. La doctora se arrepintió de lo que siempre había soñado, aunque demasiado tarde. ¡Cancelar! ¡Cancelar! ¡Aborta en plan! ¡Vamos! ¡Vamos todos arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Ahora mismo no queda ningún Javián. Bueno, Javián, hasta aquí. Quiero que te vayas tranquilo, así que contestando a lo último que dijiste, te perdonamos. ¿No, Gustavo? Ah, sí.
Somos amigos de siempre y eres el único al que perdonaría algo así. Así que, bueno, he pensado que te gustaría esparcir tus cenizas aquí. Adiós. ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Vas a tirar eso aquí? Este es el parque donde nos conocimos, donde jugábamos de niña. Pero esto ya no es un parque. Pero era un parque, nuestro parque. ¿Vale? Respeta, por favor. Perdona, haz lo que quieras. Y Tony ahora tiene tanto dinero que nos habla a través de un plasma. Nosotros hemos vuelto. Estamos grabando el segundo disco, así que gracias por todo, inspectora. Nada, sí, es mi trabajo, pero que me alegro un montón de que os vaya bien, ¿eh? Mira, te he traído una cosilla por la molestia, pero bueno, es la prueba de que Javier le robó la canción a Mambo, por si lo queréis hacer público, no sé. Bueno, hay un archivo que se supone que se copiaría, porque el pen es mío, de 26 gigas. Perdone, solo quería expresar dramáticamente que, bueno, no quiero que recuerden a mi amigo así. Que se la quede, él se la merece. Mira, en realidad Julio sabe que el tema que nos robó Javián se ha convertido inesperadamente en un himno nazi. Por eso no lo quiere, no por otras cosas. Eso sí, lo que ha dicho le ha quedado precioso. Las cosas como son. No es amor, es obsesión. No rompa más mi pobre corazón. Hay que ser torero. Me quito el sombrero. Qué fantástica. Qué bueno, que muchísima suerte con todo y, bueno, cualquier cosa ya sabe dónde estoy. Igualmente, inspectora. Me llamo Eva. Niño, ese huevo quiere sal, ¿eh? Te lo digo yo. Ojalá. Es demasiado profesional. Vamos a grabar que solo queda un tema. Javián fue triunfito de primera generación. Yo hice muchas mierdas de las que fue testigo. En Supervivientes quedó en cuarta posición. Pero sobre todo era mi mejor amigo. Él me dio la fórmula para vivir del cuento. En el cielo tendremos nuestro reencuentro. Somos Javián. Somos Javián. Somos Javianes. Somos Javianes. Somos triunfitos, triunfadores que hacen covers de Juanes. Aunque tu mejor canción fue claramente la del verano perfecto, la verdad es que todo lo demás estaba correcto. Somos Javián. Somos Javianes, pa. Somos Javianes. Te llamo de menos, brother. Te echaron de algunos realities, ojalá el cielo gane. Yo no te conocía, pero me pagaron y les hice el favor. Espero que te valga esta canción. Con muchos famosos